Ahí está. Yo nunca he avanzado 4 que salen. ¿Se ha cortado? ¿De quién? No, se ha subido. Se ha subido. Frutillita y banana es. Con una cucharillita. Ah, tenía planteado con un plato. No, con una cucharillita nomás. Hazle. ¿Qué? No, ya no me hable. Buenos días. Están ingresando sus compañeros. Comenzamos en 1 minuto, por favor. El triple, yo ya terminé. Ahora el cuádruple, no sé si puedo hacerlo. Muy bien, estoy compartiendo la pantalla. ¿Logran visualizar? Sí se ve, licenciado. Se ve. Ya habíamos visto
en clases anteriores habíamos hablado de lo que era el concepto de la administración y pues ahora vamos a trabajar también reforzando esa primera parte, ¿ya? En realidad este es un documentito que les he puesto como resumen del primer parcial, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a ver en este documento es lo que va a ingresar en su examen de primer parcial, ¿está claro? Y lo vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos visto que dentro del concepto de la administración, lo que era importante era establecer que la administración tiene como finalidad básica el que las empresas logren alcanzar sus objetivos, ¿se acuerdan? Entonces, la finalidad básica de la administración como ciencia es coadyuvar a las empresas en el logro de sus objetivos. No interesa mucho si sus objetivos son de lucro o son de servicio social. ¿Ya? No importa si la empresa busca obtener utilidades o no, siempre tiene objetivos y la administración le ayuda a esas empresas, les ayuda a las empresas a lograr alcanzar sus objetivos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llegamos a este logro de objetivos? Pues utilizando los recursos generalmente son los recursos humanos, los recursos financieros y los recursos materiales. Entonces, con estos recursos y usando el proceso administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar, la empresa puede alcanzar sus objetivos, ¿no? Fíjense, entonces, a través del uso de recursos y con el apoyo del proceso administrativo, hacemos que las empresas puedan alcanzar sus objetivos. Ya acá tienen de todas maneras algunos elementos más hablando de lo que es la administración y nos dice es el campo del conocimiento humano que se ocupa de espera un minutito por favor, siguen ingresando ya. Es el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de Ya terminó. Es el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de la administración en general desde el punto de vista de la interacción e interdependencia de las variables principales de las organizaciones. Existen, dice, numerosas definiciones de administración. Quizá la más popular es que se pueden lograr que se hagan las cosas mediante otras personas. Ese es el concepto más clásico que se utiliza, ¿no? Luego tenemos, y acá estaría, ¿no? La administración como la acción y el efecto de administrar, la administración como la acción de gobernar o de regir algo, y bueno, todo alrededor de lo que es la organización. Y en este cuadrito se resume, ¿no es cierto? Entonces nos dice, para poder realizar este proceso de organización y coadyuvar en las actividades, tenemos que ir viendo las personas que integran, el ambiente, las tareas, la estructura, la tecnología, la competitividad. Y nos dicen, fíjense, aquí hay 2, 3 conceptos más. Es lograr que se hagan las cosas mediante otras personas, es la acción de gobernar, es un proceso muy particular, consistente en las actividades de planear, organizar, dirigir, controlar. Es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzos cooperativos a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr. Entonces, todos estos conceptos, chicos, se resumen en este cuadrito, ¿ya? Que es una ciencia cuya finalidad básica es lograr, alcanzar, ayudar a que las empresas alcancen sus objetivos. ¿Cómo lo hace?
pues a través del uso eficiente de los recursos básicos y aplicando el proceso administrativo. Ahora, continuamos entonces. La administración, dice, es un proceso muy particular, consistente en actividades de planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados mediante el uso de sus recursos y de las personas. Acción y efecto de administrar, gobernar, son los conceptos, ¿no?, que hemos ido viendo. Y siguen con muchos más conceptos, ¿no? Fíjense. ¿Cuántos días tenemos para mandar esto, profe? Ahora, dentro de lo que es la epistemología de la administración, nos dice que la administración es una ciencia, es una técnica, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un conjunto de conocimientos metódicamente fundamentado cuyo objeto de estudio son las organizaciones. Cuando un conjunto de conocimientos se unen, forman una ciencia. Además, ese conjunto de conocimientos tiene que cumplir con dos requisitos: tener un objeto de estudio y tener un método de investigación. Entonces, los dos requisitos cumple la administración. Tiene como objeto de estudio a las empresas y tiene como metodología de investigación el método científico. Entonces, cumple, ¿no? Y eso es lo que nos explica esta parte. Investiga, busca comprender, elabora leyes, hipótesis, aplica el método científico, transforma y opera la realidad aplicando normas y procedimientos. Entonces, esto es la técnica. Vamos a ver. Cuando es un cuádruple, ¿puedes multiplicar? Es el estudio crítico, filosófico de las ciencias que tienen por fin determinar el origen y el resultado del... Bueno, cuando hablamos de epistemología estamos hablando de la teoría del conocimiento y hacemos énfasis en explicar por qué ese conjunto de conocimientos es una ciencia. Entonces, aquí sí nos vamos a centrar nosotros en explicar cuándo la administración es ciencia, cuándo es técnica y cuándo es arte, ¿ya? Entonces, es ciencia, ¿por qué? Porque tiene un conjunto de conocimientos científicos. Investiga y explica esos conocimientos, ¿ya? Es explicativo porque aporta conocimientos necesarios para que nosotros podamos trabajar en esa ciencia. Es evaluativo, ¿por qué? Porque esto siempre va a ir cambiando, ¿ya? La ciencia tiene como característica básica que no es absoluta, que es relativa, ¿ya? Su característica de las ciencias en general es la relatividad. Ahora, por eso se puede decir que la administración es una ciencia. Tiene, les repito, su objeto de estudio, hace explicaciones, hace evaluaciones que los retroalimenta, ¿ya? Y es una técnica porque no solamente se dedica a investigar y explicar los conocimientos, sino que en algún momento los opera y los transforma. Y generalmente esta operativización de las actividades en una empresa la hacemos a través de los procesos de planeación, organización, dirección y control. ¿Ya? Entonces, sí es una ciencia y sí es una técnica. Vamos leyendo qué es lo que les pone acá. Les explica todo este cuadrito, ¿no? Dice, investiga y busca comprender, elabora leyes y aplica con rigurosidad el método científico. La ciencia tiene dos campos. Ya les habla en general de lo que es la ciencia y de lo que es la técnica, ¿ya, chicos? Entonces dice, las ciencias son un conjunto de conocimientos que investigan y explican esos conocimientos. En cambio, la técnica no solamente explica la realidad en la cual viven las empresas, sino que opera y transforma esa realidad. Y les decía, dentro de la administración, quienes nos van a ayudar a operar y transformar van a ser precisamente las actividades o las técnicas del proceso administrativo.
¿no? Entonces le sigue explicando y ahora ya va a lo que es en este cuadrito propiamente la administración, ¿no? ¿Y qué nos dice? ¿La administración es una ciencia? Sí, porque explica el comportamiento. ¿Es una técnica? También, porque no solamente se conforma con explicar, sino que transforma la realidad y aquí lo hace con la ayuda del proceso administrativo. Ambos se complementan, sí, la ciencia se complementa con la técnica porque nos ayudan a activar esa relatividad del conocimiento y constantemente se va cambiando y actualizando. Ahora, ¿es una ciencia y es una técnica? Sí. ¿Será un arte? Vamos viendo. El arte, de todas maneras, ya habíamos quedado en que nosotros vamos a considerar que no es un arte, porque la administración no es subjetiva ni vivencial, que es la característica del arte, ¿no ve? Dice, las artes no buscan explicaciones ni comprensiones de la realidad, tampoco transforman o operativizan las cosas como hacemos con la ciencia y la técnica, ¿no es cierto? Entonces, sí vamos a decir, desde un principio les he dicho que es una ciencia, que es una técnica, pero no un arte, porque el arte es subjetivo, es muy propio de cada artista, ¿no ve? Sigue explicando, entonces tenemos aquí la administración como ciencia, sí nos dice es una ciencia y además es una ciencia fáctica, ¿ya? Y explica el por qué es una ciencia fáctica. Y nos dice que las ciencias fácticas se caracterizan porque tienen como objeto de estudio hechos de carácter material. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la administración? Pues son las empresas que son obviamente netamente de carácter material. Y nos va explicando, nos dice que la administración como ciencia constituye un sistema de conocimientos metódicamente fundamentados cuyo objeto de estudio son las organizaciones, ¿no? Entonces, lo que les decía, la administración tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es ese objeto de estudio? Las organizaciones o, si quieren, las empresas. ¿Es una técnica? Dice aquí. Sí es una técnica. Y les decía que básicamente esa técnica es una técnica porque transforma y operativiza la realidad y lo hace con la ayuda de los procedimientos administrativos de planear, organizar, dirigir y controlar. Siguen entrando. Entonces, la administración es ciencia, porque fíjense, tiene todas estas teorías, ¿no? Y es una técnica porque tenemos todas las técnicas que les decía que básicamente están dentro de lo que es planeación, organización, dirección y control. Comunicación es dirección, organigramas, organización, dirección y dirección, ¿no? Entonces, todo conlleva a que nosotros sí podemos afirmar que la administración es una ciencia y también es una técnica. Y hace todavía más explicaciones a través del método científico, ¿no? Y nos dice, fíjense, ¿qué es lo que dice la ciencia? La ciencia a través del método hipotético deductivo, aquí sí está resumido, nos dice, cada ciencia tiene que tener un objeto de estudio. Les repito, la administración tiene objeto de estudio, sí, son las empresas o las organizaciones. Debe aislar y estudiar las características, detectar características y analizar su evolución y a través de ciertas hipótesis ir generando más y más conocimientos, ¿no? Hacer que vayan evolucionando estos conocimientos. Ahora, ¿cuál es el proceso administrativo? Ustedes ya conocen que el proceso administrativo está en lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Esta partecita nos habla de la planeación. ¿No ve? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuánto?
y con qué, quién lo va a hacer, dónde se va a hacer, cómo lo va a hacer. Todo esto es parte de la planeación. La parte de dirección está orientada a conducir, coordinar, capacitar, asesorar, ¿no? Y la organización, chicos. Aquí está la organización. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde y cómo? Aquí está la dirección. Y la conversión de planes en resultados y finalmente el proceso de control. Entonces, planeación, organización, dirección y control. Entonces, nuevamente aquí tenemos el proceso administrativo, que es quien va a ayudar a operativizar todas las tareas de una empresa y nos ayuda a que las empresas alcancen sus objetivos y lo hagan además de una manera eficaz y eficiente. En la planificación, ya ustedes han visto esto en administración general, se establecen decisiones sobre los objetivos, se definen planes para alcanzarlos y finalmente se hace un programa de tareas o actividades. En la organización establecemos los recursos que tenemos para alcanzar los objetivos, quiénes se van a encargar de esta organización a través de los cargos, y quién va a tener autoridad y por ende responsabilidad. En la parte de dirección vamos a, bueno, se ve la dirección de cargos, la comunicación, el liderazgo, la motivación y finalmente en control vemos la definición de estándares para medir desempeños y hacer correcciones cuando fuera necesario. Esto es importante que ustedes siempre recuerden que el control debe ser una herramienta que nos ayude y no una herramienta que más bien sea perjudicial, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objeto de estudio de la administración? Se ha definido a la administración como una ciencia y como una técnica, no arte, ¿ya? Siempre se van a acordar. Al ser una ciencia, tiene que tener un objeto de estudio y un método de investigación, lo que les he ido diciendo. Y el objeto de estudio, pues, son las empresas o las organizaciones, ¿ya? Les habla aquí de la organización como empresa, o sea, nos habla qué es una organización o qué es una empresa. Nos dice es un conjunto organizado, es un sistema social y también es la acción de organizar un proceso. Así les está diferenciando. Se entiende a la organización como, a ver, vamos aquí un ratito, un corte, dejar de compartir. Cuando hablamos del concepto de organización, se entiende de dos maneras. La organización se puede entender como una empresa, ¿ya? Como un conjunto de personas que están trabajando y coordinando para el logro de objetivos, ¿no? Entonces, esa es una empresa. O también podemos hablar del proceso administrativo de organizar, donde la finalidad es establecer quién y cómo se va a realizar las tareas y actividades para también alcanzar los objetivos de la empresa. Está clara, hay una doble interpretación de la palabra organización. La podemos entender como empresa o la podemos entender como parte del proceso de organización. De ahí que generalmente cuando yo hago referencia a la organización como empresa, prefiero llamarla así, empresa. Y cuando hablamos de organización como parte del proceso administrativo, ¿ya? Pero pueden encontrar las dos formas de referirse en la bibliografía de la administración. Continuamos. Ya, entonces eso nos dice, se puede entender como un conjunto organizado, que es el sistema social, o como la acción de organizar, que es parte del proceso, el proceso administrativo, perdón. Y aquí, bueno, hace énfasis en la explicación de esos elementos. ¿Por qué son importantes
las organizaciones, ¿por qué son importantes las empresas? Dice, son importantes porque en todos los ámbitos de nuestra vida las personas tenemos una actitud hacia el querer lograr alcanzar ciertos fines y objetivos, ¿no es cierto? Nos vamos planteando en las diferentes etapas de nuestra vida fines y objetivos. Entonces, en ese sentido, pues, es la administración quien coadyuva al logro de esos fines y lo hacemos nuevamente a través del proceso administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar. La administración tiene lugar en las organizaciones. Las organizaciones persiguen objetivos. Para ello, trazan cursos de acción, lo que les decía, realizan actividades. Estas acciones comprenden los esfuerzos necesarios para completar las tareas y propuestas a efectos de lograr que los resultados correspondan a los niveles deseados. La administración es una actividad para las personas. Esta entraña la intención de alcanzar los objetivos mediante el esfuerzo de muchas voluntades. Estas, perdón un ratito. Estas tareas, como los recursos empleados, deben tener un orden y estar conscientemente y deliberadamente determinados para sumar eficiencia. La administración requiere controlar de manera simultánea múltiples situaciones potencialmente conflictivas, ello a efectos de no desviarnos de los objetivos que se persiguen alcanzar. Y nuevamente nos habla del proceso, el proceso administrativo de planear, de organizar, de dirigir, de controlar y va redundando en esta parte, en esos aspectos. ¿Cuáles son los factores que vamos a utilizar para poder trabajar en una empresa? Pues los factores como son, dice, las máquinas, la parte cultural, el sistema económico, político, social, eso lo voy a explicar más abajito. Vámonos directamente a esa parte. Entonces, nos dice, una organización está compuesta por personas y está orientada a la satisfacción de las necesidades de esas personas. Para alcanzar los fines, además, utiliza recursos. Se busca el trueque de recursos. Entonces, básicamente esto está hablando de la relación de los recursos que nosotros usamos dentro de la organización y nos dice lo siguiente, a ver. El inciso A nos habla de la necesidad, ¿no? De la necesidad que tienen las personas. El inciso B, que vamos a realizar acciones para satisfacer las necesidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con recursos, con medios, insumos. Podemos hacerlo, en un principio se hacía con el trueque de recursos, pero ahora se hace con intercambio de también de recursos monetarios por un bien, ¿no es cierto? Y bueno, aquí ya va a empezar a hablar de lo que es una empresa y eso lo vamos a trabajar el día de mañana, ¿ya? Entonces, hasta esta parte estaríamos estableciendo. Primero, entonces, hemos repasado el concepto de administración. Hemos visto por qué la administración se puede considerar una ciencia, por qué se puede considerar una técnica y no así un arte. Luego hemos visto el concepto de la administración, hemos visto que es una ciencia cuyo fin primordial es apoyar a que las empresas alcancen sus objetivos y que lo hagan de una manera eficiente. ¿Cómo logramos eso? Haciendo un uso óptimo de los recursos materiales, de los recursos humanos y de los recursos económicos a través del proceso administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar, ¿ya? Pues básicamente con esto estamos ya terminando lo que es el concepto de la administración, lo que es el establecer si la administración es ciencia, es técnica o es arte, ¿sí?
Y mañana estaríamos hablando de todo lo que es la conceptualización de empresa. ¿Estamos claros, chicos? Además, que este documentito va a ser el contenido del primer parcial. Elías, estás con tu manito. ¿Quieres preguntar algo? Elías. No le hice, no quiero preguntar nada. Ah, ya, está con tu manito. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, le dice, quería preguntarle sobre la tarea que nos dijo que solamente vamos a realizar las preguntas nomás, ¿no? No los que dicen objetivos o No, esa... ay, 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 solo las preguntas, hijo. Está bien, Ah, solo ya. las preguntas. ¿Ya? Está bien, muchas gracias, Lice. Eso nomás. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, chicos. Nos vemos mañana entonces. Vamos a avanzar todo el primer